Hoy hablaremos del Triduo Pascual. El tiempo de Cuaresma termina con el inicio de la celebración de la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo por la tarde, al que a veces le dicen el lavatorio de los pies. Inicia inmediatamente el tiempo más fuerte de oración en la iglesia. Cuando empieza esa misa, se acabó la Cuaresma y empieza el tiempo que le llamamos el Triduo Pascual. Y este triduo, que son 3 días, nos prepara para recordar la resurrección de Cristo de una manera especial, aunque por eso celebramos misa cada domingo, precisamente recordando la Pascua, la resurrección de Cristo. Pero este día en especial es el día más grande, la fiesta más grande que tenemos en la iglesia, porque recordamos el evento en sí, la resurrección de Cristo. Entonces quería basar esta reflexión en razón de la necesidad de un Salvador, o sea, ¿por qué necesitamos un Salvador? Y por qué tenía que morir por nosotros, que es obviamente el pecado. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no nos ama porque somos santos, porque estamos libres de pecado, porque seguimos las reglas. Dios nos amó desde antes, aun cuando éramos rebeldes, cuando lo ofendíamos. Por eso se tuvo que encarnar, hacerse hombre para tomar nuestro lugar, porque la justicia demanda que se pague lo debido, así como cuando te roban dicen pues que me regresen lo que me quitaron. Y por eso dice también en la palabra de Dios, Romanos 6, versículo 23, el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna, unidos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces somos llamados a recordar nuestros pecados al inicio de cada misa, si lo recuerdan, de que hacemos un momento de silencio para recordar nuestros pecados. Pero más que hacer una lista, intentemos esto la próxima vez que asistamos, la próxima vez que participamos en la misa. Veamos el crucifijo. Y no solo recuerden que hay una diferencia entre la cruz y el crucifijo, ¿verdad? Porque la cruz es en donde murió Cristo, pero el crucifijo tiene también el cuerpo de Cristo. Entonces veamos a la cruz y a Cristo que cuelga de ella. Y recordemos que el pecado tiene consecuencia. Y lo vemos cada vez que vemos esa cruz de Cristo. Y recordamos su pasión. Que su pasión, cuando hablamos de la pasión de Cristo, estamos hablando de sufrimiento y de muerte. Esa pasión quiere decir sufrimiento. Hoy en día pasión entendemos otras cosas muy distantes a, hablando muchas veces cuando hablan de pasión, más bien están hablando de lujuria, de otras cosas, pero más bien cuando hablamos de la pasión de Cristo estamos hablando de su sufrimiento y lo que engloba también su muerte por amor a nosotros. ¿Y para qué? Para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Hoy en día muchos nos creemos la mentira de que ser libres significa no tener dueño, hacer lo que se nos antoje, más bien el libertinaje, el abuso de la libertad. O sea, creemos de que yo soy mi propio dueño, yo hago lo que se me pegue la gana y eso es lo que me hace libre. Pero la verdad es que siempre tenemos dueños, siempre tenemos amos, siempre seguimos reglas de alguna u otra manera. O sea, tenemos las reglas del estado o del país en donde vivimos, las reglas dentro del trabajo, reglas dentro, inclusive hasta a veces dentro de nuestros grupos de amigos o en donde estemos. A veces hay ciertas reglas, no siempre explícitamente puestas, pero sí tenemos ciertas reglas, ¿no? De hay que hacer esto o no hacer esto. O sea, siempre vivimos con estas reglas para que exista un orden, para poder convivir de una manera armoniosa y no que haya anarquía y caos total. Pero el mensaje de la cruz entonces nos recuerda que Cristo nos vino a liberar de las cadenas de todos esos dueños para hacernos de Dios. Todos esos otros, esas cadenas que nos atan a ya sea drogas, al sexo, al poder, al querer ser reconocidos, a todas estas cosas que el mundo nos dice hoy en día que eso nos va a hacer feliz. Cristo nos viene a liberar de esos falsos ídolos, esos que toman el lugar de Dios, de esos dueños que quieren quitarnos de ser de Dios. Entonces, así es como vamos a ser verdaderamente libres, para lo que fuimos hechos. Así como un pez no es libre si lo sacas del mar y dices, ah, eres libre, vete a la tierra, ahora ya no tienes que estar esclavizado al mar, ahora puedes ser libre en la tierra. Un pez ahí no puede ser libre porque no fue hecho para eso. Es libre para lo que fue hecho, o sea, en el mar. Y lo mismo nosotros, somos libres cuando estamos en nuestro entorno para el que fuimos hechos. Pero hoy en día nos quieren sacar de ese entorno para decirnos, ah, salte de aquí, ahora ya eres libre, cuando en verdad no lo somos. Si ven un partido, por ejemplo, los que son aficionados del deporte, y disculpen los que no lo son, pero yo creo que es una analogía que se entiende. Si ven un partido entre los dos equipos más grandes de fútbol, por ejemplo, piensen en sus favoritos, y ven a sus jugadores estrellas. Ahora imagínense que no hay reglas, que no hay orden.
que no se respeta el límite de 11 jugadores, meten a todo el equipo, todos los que tienen ahí en el estadio, que metan a dos o tres porteros, que pueden agarrar el balón con la mano y correr todo lo que se les pegue la gana por la cancha, que inclusive hasta un jugador que no es el portero puede parar el balón con la mano. ¿Eso sería un juego libre? ¿Ese juego sin reglas? ¿Eso le seguirían llamando fútbol? Yo creo que no. Ahora piensen en ese jugador estrella, su favorito. Ese que se sabe todas las reglas y limitaciones, pero las tiene tan adentradas que ya ni tiene que pararse a pensar en ello. No tiene que decir, oye, pero si hago esto va a ser foul, o si hago esto, sí está permitido, sino que ya lo tiene tan adentro de sí, tan habituado, que ya es como una virtud. O sea, ya todas las cosas sabe qué hacer sin tener que pensar. O también un ejemplo para los que no son deportistas, los que han manejado en estándar o han intentado aprender a manejar en estándar. ¿Cómo le hace esa gente? O sea, si aprendiste a manejar en automático y luego te quieres ir a estándar es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque si aprendiste ya de cierta forma y ahora te meten otras reglas que nunca tuviste que seguir antes, pues tienes que estar pensando en ellas de que, es cierto, tengo que hacer esto, tengo que meter el clutch, tengo que cambiar o tengo que ponerlo neutral, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien ya lo hace tantas veces, ya no lo tienes que pensar. Simplemente dices, tengo que ir más rápido y ya sabes qué hacer y nunca lo estás pensando. O sea, los que manejan en estándar piensan en eso. ¿Cuántas veces te has tenido que poner a pensar realmente qué tengo que hacer? Y de hecho yo creo que la mayoría de ustedes, todos los que manejan, por ejemplo, en general, se van a dar cuenta que cuando tienes que pararte a pensar es cuando más metes la pata. Como tu mamá que te dice, ay, cuidado con esto, no vayas a chocar y paras a decir, ¿qué? Y pasa el accidente, ¿verdad? Porque en vez de estar trabajando con el subconsciente y el consciente trabajando unidos, pues ahora todo lo vuelves consciente y eso que estaba en el subconsciente, pues ahorita ya no tienes acceso a él y te trabas y no sabes qué hacer. Entonces imagínense en ese jugador estrella del fútbol que sabe todas esas reglas, que no tiene que pensar en qué hacer para jugar así de bonito, para hacer sus maniobras y todo. ¿Ese jugador no es realmente libre? ¿O dicen, es un esclavo del juego? Yo creo que porque sabe lo que puede y no hacer dentro de esas reglas y todo lo hace tan fluido, lo hace verlo tan fácil, pero eso es porque ya lo tiene todo tan adentrado que no tiene que pensar en hacerlo. A eso también le llamamos virtud. En el sentido católico, por ejemplo, virtud sería que haces el bien sin tener que andar pensando en ello. O sea, de que debería o no darle limosna. Simplemente dices, aquí está una persona en necesidad, voy a ayudarla de una u otra manera. O o bueno, sí se entiende, ¿no? O sea, la virtud es básicamente no tienes que pensarlo, no tienes que pararte a decir, ¿qué debería hacer en este momento? ¿Qué haría Jesús en este momento? No, sino ya lo tienes tan adentrado, ya lo sabes también que sabes exactamente lo que deberías de hacer. Porque así son muchas veces los tiempos de prueba, ¿verdad? Practicas y practicas y practicas para que a la mera hora que tengas que hacer algo, no tengas que pararte a pensar, sino simplemente actúas. Por ejemplo, los que practican artes marciales también, que repiten tanto ciertas acciones para que cuando lo tengan que hacer, no lo piensen, simplemente sale. Como los que vieron el Karate Kid, ¿no? De que tanto lo tenía haciendo estas cosas que cuando ya lo ponía a entrenar el maestro Miyagi, pues ya sabía cómo parar los golpes, porque ya lo tenía tan aprendido que lo hacía en automático. Y lo mismo, por ejemplo, ese jugador estrella del fútbol hace todo tan fácil que parece que no se esfuerza. O sea, ni siquiera está parándose a pensarse, simplemente fluye. Y lo mismo en cualquier gran deporte, sabemos que simplemente fluyen las cosas. Pero cualquiera de nosotros que alguna vez ha tratado de imitarlos, nos damos cuenta que es todo lo contrario de ser fácil, es todo lo contrario de que así nomás te sale. O sea, tienes que practicar, practicar, practicar para que te salga. Pero yo creo que ninguno de ustedes diría que esos jugadores son esclavos del deporte, que no tienen libertad para expresarse, sino todo lo contrario. Los que realmente son libres para expresarse son los que tienen tan adentradas esas reglas que saben hacer perfectamente todo lo que tienen permitido y les nace de una manera que lo hacen ver, como algunos dirían, hasta como poesía, ¿no? En movimiento. Entonces, volviendo entonces hablando del pecado de la libertad, nos dice el catecismo en el párrafo 1731 y en adelante, en los siguientes tres números dice, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Y por bienaventuranza quiere decir pues, nuestra felicidad. Entonces, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando somos realmente libres es cuando
nuestra libertad va ordenada a Dios. Por ejemplo, en una carretera, cuando ves esas flechitas que te dicen hay una curva y tienes que seguir esas flechas, pues cuando estás ordenada al orden de la carretera, cuando sigues esa curva, pues ahí estás siendo libre, porque dices, yo no voy a dejar que esas reglas me detengan y te vas de frente, pues lo más probable es que te caigas por un acantilado y te mates. Ahí no estás siendo libre, todo lo contrario, estás terminando con tu vida. Entonces también nuestra libertad, cuando sigue el orden que nos puso Dios, es para que seamos verdaderamente libres, como ese pez en el mar, o sea, cuando estás en tu entorno en donde debes de estar. Entonces, como Dios es nuestro fin, nuestra verdadera felicidad, de todo lo cual este mundo solamente es un pequeño reflejo, todas esas cosas que nos hacen felices son una pequeña probadita de la verdadera felicidad de Dios, esa belleza que nos atrae en alguna obra de arte, en algo que vemos en la naturaleza, en alguna persona, es solo un pequeño reflejo de la verdadera fuente de la belleza, que es Dios. Entonces, por eso nos dice Jesús, sean perfectos, como mi Padre en el cielo es perfecto. O sea, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Pues cuando la libertad alcanza esa perfección. Entonces, para ser perfectos, pues necesitamos que esa libertad ordenarla bien, llevar bien las cosas y así ir alcanzando esa perfección. Y en esa libertad, ¿qué tenemos que hacer? Pues elegir a Dios para alcanzar la verdadera felicidad, porque para eso fuimos hechos. Eso es nuestro mar, nuestro entorno. Y por eso hay quienes piensan que si estando en el cielo, por ejemplo, preguntan, oye, pero ya, si ya no puedes pecar en el cielo, entonces ya no eres libre. Pero eso no es entender lo que es libertad, porque piensan que pierdes tu libertad y por eso ya no puedes pecar. La libertad verdadera es poder elegir el bien que sabemos que debemos de hacer. O sea, ser libre de decir, sé que esto es lo que tengo que hacer y hacerlo. Porque yo creo que muchos de ustedes saben que han tenido esas ocasiones cuando dices, sabes lo que sé que hacer, sé lo que debo de hacer, pero elijo no hacerlo. Por pena, por egoísmo, por lo que sea. Pero sabías lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Y ahí no fuiste verdaderamente libre, porque algo te estaba arrastrando, algo te estaba deteniendo de hacer lo que debiste de hacer, lo que tú querías hacer. Entonces, por eso estando cara a cara con Dios, ya no va a haber otra cosa que vamos a desear. Nuestra libertad será perfecta y por eso no vamos a poder pecar más, porque vamos a estar ordenados enteramente a Dios. El pecado ya no va a tener ningún atractivo. Si tuvieras, por ejemplo, poniendo un ejemplo mundano, si el dinero no fuera algo de lo que te tuvieras que preocupar, o sea, tendrías dinero infinito, no tienes límite, puedes comprar lo que se te pegue la gana, y tienes una elección entre escoger algo, la versión pirata de algo o lo original, yo creo que nunca vas a elegir lo pirata, lo de menos calidad, lo inferior, a algo superior. O sea, si de veras no hay límite, o sea, porque a veces la gente va por la piratería, no, es que no me alcanza, no tengo dinero, etcétera. Pero si eso no fuera un límite, siempre te irías por lo mejor. Entonces, cuando estemos en el cielo, pues siempre vamos a tener a Dios, la fuente de la verdad, la fuente de la belleza, la fuente de la felicidad. Entonces, todo lo demás se va a ver, o sea, todo lo que ahorita del pecado a veces nos llama la atención, se va a ver como basura en comparación, o sea, se va a ver como nada. Y por eso en el cielo no vamos a elegir algo contrario a Dios, porque lo tenemos a Él y porque vamos a querer tirar ese grandísimo tesoro de valor infinito y hacerlo a un lado por algo inferior. O sea, obviamente no lo vas a hacer ya estando ahí. Pero entonces también hay que recordar, y nos dice el catecismo, que en esta vida todavía, como aún no llegamos a Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Entonces se convierte en fuente de alabanza o de reproche, de mérito o de mérito. Entonces nuestra libertad la usamos para el bien o la usamos para mal nuestro y mal muchas veces para otros también. El amor como lo conocemos exige la libertad. No puede haber coerción, no puede ser forzada. Por eso, por ejemplo, en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, una de las cosas más centrales del sacramento es que exista el consentimiento libre, que los dos digan que sí libremente, no de que te tienes que casar con mi hija porque la embarazaste, tienes que casar porque te vas a quedar sola, o sea, no, sí, por libertad total. Y así también el amor. El amor de Dios, ¿por qué nos hizo libres? Porque en ese amor tenemos que elegirlo a Él libremente, no ser forzados. Si no, pues nunca tendríamos libertad. Todos simplemente somos robotitos siguiendo un caminito y ya. Pero sabemos que tenemos esa elección porque muchas veces sabemos que elegimos para bien o elegimos para mal. Ahí está nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Entonces también nos dice el catecismo, en la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre.
No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Entonces, cada vez que mal usamos esa libertad para el desobedecer, para el mal, para abusar de esa libertad, nos está arrastrando hacia el pecado, nos estamos amarrando con esas cadenas que no nos dejan entonces ser libres para obrar el bien. Por eso si no elegimos a Dios, significa que el pecado es el que se hace dueño de nosotros y somos esclavos a Él. Entonces todo el que dice de que yo soy libre, yo no soy esclavo de nadie, no sirvo a Dios ni a nadie, etcétera, pues sí tienes esclavo, sí eres esclavo, sí tienes dueños, pero ya no es Dios, son otras cosas. Pero muchas veces no las vemos o no las sentimos porque también nos entumecimos y pensamos aquí en esta cajita, en este rinconcito en el que estoy, aquí soy libre, aquí soy feliz, como un pájaro enjaulado. No sé si han visto muchas veces hay pájaros de que ni siquiera les tienen que cortar las alas. Simplemente los tienen desde que son chiquitos, los tienen en una jaula tan pequeña y que no tienen mucho espacio para moverse, que si alguna vez le quitas la jaula, pues el pájaro nunca pudo usar sus alas, nunca supo cómo usarlas, nunca aprendió a volar. Entonces, aunque es libre, ahí se queda porque dice, pues esto es mi libertad, este pequeño rinconcito, este pequeño espacio, teniendo esas alas para volar y ser libre. Y así somos muchas veces nosotros. Pensamos, sí, yo soy libre aquí. Y no nos damos cuenta de nuestras alas, de esa libertad que tenemos verdaderamente y nos quedamos satisfechos con ese poquito en el que nos encerramos por causa del pecado. Por ejemplo, un drogadicto, un alcohólico, no tiene libertad. Muchas veces vemos y conocemos historias o vemos o hasta lo vivimos de que sabemos que debemos de dejar un vicio, pero no tenemos el poder, no tenemos la libertad de dejarlo. Entonces no somos libres. Y ese vicio nos tiene atados. Nos dice San Irineo de León, el hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Fue creado libre y dueño de sus actos, pero entre más nos dejamos atar por el pecado, menos libres somos y entonces ya no somos dueños de nuestros actos, sino nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Entonces ya no somos nosotros el dueño del acto, es el cuerpo, por ejemplo. Por eso en tiempo de cuaresma que teníamos que estar, una de las cosas que hacíamos, la penitencia, el ayuno, precisamente para qué? De privarnos de cosas para recordarle a nuestro cuerpo, recordarnos a nosotros que nosotros somos el dueño y no el cuerpo. Por eso a muchos oídos modernos no les gusta escuchar sobre Cristo como Señor y dueño de nuestra vida, como Señor y dueño pues de todo el mundo. Pero la verdad es que si Él no es el centro de nuestra vida, algo más lo va a hacer, pero todo se queda corto comparado a Él. Muchas veces nos dejamos llevar por lo fácil, por lo que se siente bien, lo que se siente bonito en un ratito, y sobre todo lo que no requiere esfuerzo. Pero muchas veces vivimos la vida a corto plazo, simplemente pensando en el inmediato, en el ahorita, pero no pensamos en el largo plazo. Entonces no pensamos en las consecuencias muchas veces, por ejemplo, de ese pequeño momento de felicidad, qué consecuencias tiene. Por ejemplo, esa persona que adultera o que engaña a su novio o su novia, a veces tal vez dicen, no, pues vive el momento, sé feliz, déjate llevar, y se deja llevar y es feliz por un momentito, pero luego pierde esa relación, por ejemplo, de años, esa relación que le iba a durar, pues si se lleva el matrimonio hasta el final de la vida de uno de los dos, pero por ese pequeño momento, por ese no pensar en esa consecuencia, se dejó llevar y arruinó algo mucho mayor, algo mucho más grande. Por eso también en el amor pues vemos que esa versión pirata del amor que es, pues es la lujuria. Y en lugar del amor al prójimo, por ejemplo, vemos el egoísmo. En vez de salir de mí, no, todo tiene que para mí, para mí, para mí. ¿Qué me va a hacer a mí feliz? ¿Qué me va a servir a mí? Y ya nada de que en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, cómo te puedo amar a ti. No, es tú cómo me vas a amar a mí, tú qué me vas a dar. Entonces muchas veces no pensamos en esas consecuencias. Pero sabemos que todo lo bueno requiere un esfuerzo. Hablando otra vez de ese jugador estrella, no salió del vientre pateando el balón así como un dios, como le dicen muchos, ¿verdad? Que también es otro ejemplo de idolatría, que ya tenemos a nuestro deporte o los deportistas como dioses, ya que le dicen el rebaño sagrado, que tienen al estadio como el templo. O sea, suena chistoso y exagerado y espero que la mayoría no lo vea así, pero hay personas que realmente así lo están viendo. O sea, su Dios se ha vuelto su ídolo, se ha vuelto esa cosa, ese deporte, ese evento, esa acción, esa persona. Entonces, todo lo bueno requiere esfuerzo. Y en los deportistas lo vemos. Muchas veces nada más vemos su triunfo, pero no vemos su fracaso.
Todas las grandes empresas, las grandes obras de la humanidad, todas requieren esfuerzo. Por ejemplo, recordemos la Catedral de Nuestra Señora de París, que en francés pues es Notre Dame, Nuestra Señora. Tardó casi 200 años en ser construida. Imagínense los primeros constructores, sabiendo que iban a trabajar en algo que nunca iban a haber terminado. O sea, sabían de que pues yo voy a empezar con los cimientos, voy a empezar la construcción, pero ni siquiera voy a ver la mitad terminada. Y tal vez ni mis hijos lo iban a ver terminado. Pero sabían que era algo más grande que ellos, algo que valía la pena hacer y algo que por amor a Dios lo iban a llevar a cabo. Y entonces esa magnífica estructura que tenemos, que obviamente es mucho más que una estructura, sino ¿por qué la construimos? Pues precisamente por la misa, por la Eucaristía, por Dios, no por construir algo bonito sencillamente. Por eso lo que sucedió recientemente, pues en gran parte es una tragedia, no por la pérdida de un patrimonio, sino porque estamos viendo la pérdida de una de las últimas obras grandes de belleza. O sea, esa catedral no fue construida por accidente, sino por esa devoción que se le tenía a Dios, por ese amor a Dios tan grande, se construyó algo tan hermoso. Y hoy en día vemos tantos templos, pues, honestamente feos, honestamente sin mucha belleza. ¿Y por qué lo vemos? Y lo vemos hasta en el número de las personas que existen, por esa falta de amor a Dios. Nos falta ese amor a Dios. Entonces hay que recordar que hay algo más grande, algo que vale la pena, algo que a largo plazo pues es a lo que le estamos tirando, ¿verdad? Ahorita en nuestro caso pues para la salvación de nuestras almas y de nuestros seres queridos. Ese es el largo plazo, estar en el cielo, porque ahorita tal vez la felicidad de un ratito dices pues ahorita voy a ser feliz tantito, pero ¿cuánto me va a durar eso? Por ejemplo, está el ejemplo de Santo Tomás Moro, que iba a morir por la fe, por no querer darle la razón al rey Enrique de decir, sí, yo voy a aceptar tu divorcio, sino decía, eso está en contra de la ley de Dios, y por eso iba a morir. Y viene su esposa a pedirle, por favor, dale por su lado, dile que sí, o sea, acepta para que estemos juntos. Y le contesta Santo Tomás de Moro, ¿y cuántos años de felicidad me prometes? ¿20? ¿30? ¿40? Pero eso no se compara con una eternidad en el cielo. O sea, a su propia esposa, y no porque no la amara, sino porque amaba más a Dios, que es lo que todos nosotros, ¿verdad? Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces Santo Tomás Moro, ¿qué nos enseñó? Es amor a Dios, porque él mismo reconoció, dice, sí, tú me puedes dar felicidad un ratito, pero ¿qué va a pasar con mi alma? Me voy a condenar una eternidad. En cambio decía, voy a dejar esta felicidad, este gozo de este matrimonio, estos años que me podrían quedar contigo, por un bien eterno, un bien a largo plazo. Pues el cielo es eterno, es para el resto de tu eternidad. Entonces, recordando este tríodo pascual, recordemos que estamos celebrando. No son vacaciones, es un tiempo intenso de oración para prepararnos en estos últimos días para la fiesta mayor, que es la Pascua de Resurrección. Cristo vive y así nos salvó de nuestros pecados, eso es lo que estamos recordando. Dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. O sea, de nada sirve. Si Cristo no resucitó, todo lo que estamos hablando hasta ahorita es basura, no sirve. La resurrección es el evento central de toda nuestra fe. Sin ella todo se desbarata. Por eso es la única fecha en el año que la iglesia nos obliga a comulgar en Pascua, nos obliga a comulgar. Y si estamos en pecado mortal, pues obviamente no debemos de comulgar así en ese estado, porque sería sacrilegio, sería otro pecado encima de los pecados que ya tenemos. Por eso, si estás en pecado mortal, ve al sacramento de reconciliación, repara esa relación con Dios para que puedas recibirlo y otra vez recibir esa vida que nos promete. Volvamos a ver ahora esa cruz, volvamos a ver a Cristo colgando de ahí, ese madero, ahora que le decimos el árbol de la vida y cuyo fruto Cristo es dado por nosotros para darnos vida eterna, como nos recuerda el capítulo 6 de Juan, versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Así que veamos a la cruz como ese signo del amor de Dios por nosotros. ¿Cuánto nos ama Dios? Si hace mucho que no lo has hecho, pues confiésate. Ve a comulgar, recibe a Cristo, verdaderamente presente en cuerpo, alma, en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, todos los católicos creemos que Cristo está verdaderamente presente, que esa hostia ya no es un pedazo de pan, es Cristo. Porque cuando Dios habla, se hacen las cosas. Cuando Dios dice que se haga la luz, se hizo la luz. Y cuando Cristo, que es Dios, dice, este es mi cuerpo,
esa hostia que vemos ya no es un pan, es el cuerpo de Cristo. Es un milagro que sucede en cada misa que no lo vemos, porque inclusive hasta nuestros sentidos nos siguen diciendo, pues a mí me sigue sabiendo a pan, a mí me sigue sabiendo a vino, pero ya es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, presente enteramente, inclusive en el más pequeño fragmento. Por eso esa reverencia de recibirlo y por eso el copón para, la patena, perdón, para que te ponen abajo cuando vas a comulgar, para que si algo se fuera a caer, para que no se pierda nada, porque esa reverencia debemos de tener con el cuerpo de Cristo. Entonces hay que recordar que recibir esa vida eterna que nos promete Él y que nos presenta de manera tan humilde, nosotros también debemos de recibirlo humildemente. No es como un premio, no es algo que merecemos. Ninguno de nosotros merece comulgar. Ninguno de nosotros mereció que Cristo muriera por nosotros. Todo lo contrario, o sea, si fuera por mera justicia que nos valemos, pues todos nos merecemos la pena de muerte porque eso es lo que nos dice San Pablo, ¿verdad? La pena del pecado es la muerte. No lo merecemos. Pero entonces, ¿por qué nos paramos a comulgar? Porque Él nos llama a hacerlo. Cristo nos pide recibirlo para tener esa vida eterna. Entonces hay que, con esa humildad, por reconocer en qué estado estamos. Y eso es lo que hacemos al principio de cada misa, ¿verdad? Reconocer nuestros pecados. Entonces, bueno, para cerrar este tiempo, les dejo una recomendación. Si nunca han estado en la vigilia pascual, la misa del sábado de gloria que le dicen, el sábado en la noche, justo antes de la Pascua, vayan, vale mucho la pena. En esta misa es muy peculiar porque inicia con la bendición del fuego. Muchas veces lo ven justo fuera del templo o en el atrio, que bendicen una gran flama y con esa flama encienden el cirio pascual. Y cuando entran al templo está todo totalmente a oscuras, no hay ninguna luz prendida. Y la única luz que penetra en el templo es la luz del cirio pascual, que representa a Cristo, la luz del mundo. Entonces pasa en procesión entre el cirio, entra Cristo de la mano del sacerdote y luego entran todos los feligreses detrás de él. Y muchos llevamos un cirio. Algunos un cirio grande, un cirio pequeño, pero todos llevamos un cirio que se va iluminando de ese cirio pascual. Señal de que esa luz pues la vamos cargando nosotros, ¿verdad? De que somos encendidos por esa luz y ahora por un momento vemos todo el templo encendido, iluminado por esa luz de vela que se ve muy hermoso. Y luego recordamos a través de 7 lecturas la historia de la salvación, desde el Génesis hasta las profecías del Salvador que prometían la venida de un Mesías, de un Cristo. Y entonces, cuando lleguemos al final de esas 7 lecturas, ¿qué va a pasar? Se va a iluminar todo el templo, van a sonar las campanas nuevamente por un rato y vamos a cantar el Gloria. Y vamos a escuchar entonces el Evangelio. Y vamos a recordar, pues, en ese momento feliz, la resurrección de Cristo, que Cristo resucitó, que no se quedó entre los muertos, que realmente resucitó, y eso es lo que celebramos, que Cristo venció la muerte. Y como Él venció la muerte, también nosotros un día resucitaremos con Él para estar con Dios. Hay personas que no les gusta la misa larga, pero recordemos las palabras de San José María Escrivá, que decía, la misa es larga, dices, y añado yo, porque tu amor es corto. Entonces, pidamos también esa gracia de fe, de que si se nos hace larga o pesada la misa, pues de veras que ser recordados de que qué estamos celebrando ahí, quién está presente ahí, por qué estoy ahí, y no por qué, sino por quién estoy ahí en misa. Cada misa que celebremos es por quién, por Cristo, porque eso es lo que estamos celebrando, que cada misa se hace presente verdaderamente Cristo. Entonces, que este tiempo de Cuaresma y el Triduo que te hayan sido espiritualmente provechosos y que lo sea todavía más el tiempo de Pascua. Cristo resucitado. Dios te bendiga.